Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Y si no, pues esperemos que este vídeo les levante un poco el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, ha estado dando mucho de qué hablar. Y es que, como lo dice el título, vamos a desmenuzar la supuesta explosión entre dos de las estrellas turcas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Vamos a intentar entender qué pasó entre ellos, a desenterrar los rumores, analizar las declaraciones, y ver qué hay de cierto en todo este misterio que ha mantenido a los fans en vilo durante tanto tiempo. Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de chismecito, pero también de información valiosa para que entendamos mejor la situación. Y antes de que empecemos a cotillear, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, chismes de famosos, y todo lo que nos gusta. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Bueno, ¿están listos para el drama? Perfecto. Empecemos por el principio. Para entender la situación entre Demet y Can, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, específicamente a 2018, cuando protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie fue literalmente un fenómeno mundial. No solo arrasó en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo, incluyendo a Latinoamérica, donde la telenovela se convirtió en un auténtico boom. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en pantalla era innegable. Eran como fuego y gasolina. Chispa garantizada. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban perdidamente y la historia, llena de comedia, romance y drama, nos mantuvo a todos enganchados a la pantalla. Pero claro, esa química que veíamos en la ficción empezó a despertar sospechas. Los fans y los medios, claro, empezaron a preguntarse si ese amor que veíamos en la pantalla también existía fuera de ella. Y es que, seamos sinceros, era inevitable. Los dos eran guapísimos, exitosos y la conexión entre ellos parecía traspasar la pantalla. Los rumores de romance empezaron a circular con fuerza. Los paparazzi los perseguían constantemente y cada foto, cada gesto, cada palabra, se analizaba con lupa. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más que una amistad, o simplemente se trató de buena química profesional? En un principio, ni Demet ni Can confirmaron, ni negaron nada de manera rotunda. Ambos mantenían una postura cautelosa, lo que obviamente alimentaba aún más los rumores. Se les vio juntos en eventos compartiendo momentos en redes sociales, y la especulación crecía sin parar. Los fans estaban literalmente enloquecidos con la idea de que su amor fuera real. Querían ver a Sanem y Can juntos en la vida real. Pero las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco se filtraron ciertos detalles y comenzaron a surgir noticias que insinuaban problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues parece que las diferencias de carácter y las supuestas exigencias de Can empezaron a generar tensiones en el rodaje de Erkencikus. Según algunos medios, Can Yaman tenía una personalidad muy fuerte y a veces su comportamiento era un poco difícil. Se hablaba de exigencias profesionales, de discusiones y de roces con el equipo de producción y supuestamente también con Demet. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, empezaron a publicar historias que en esencia pintaban un panorama menos idílico de lo que se veía en pantalla. Se rumoreaba que Demet, harta de la situación, había decidido poner distancia. No solo personal, sino también profesional. Y ahí es donde entramos en lo que podríamos llamar el bombazo. Después del éxito de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales. Demet protagonizó varias series exitosas como Doğu Unep Kaderindir y Adnfara, demostrando que era una actriz muy versátil. Can, por su parte, se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y buscando nuevos horizontes. Pero la relación entre ellos, o la falta de ella, seguía generando curiosidad. Y las preguntas sobre qué había pasado entre ellos no hacían más que aumentar. ¿Por qué ya no se hablaban? ¿Por qué no volvían a trabajar juntos? ¿Era cierto que había algún tipo de rencor entre ellos? Y aquí es donde entra el titular: Demet Özdemir voló la cabeza de Can Yaman. Este título obviamente es sensacionalista y busca generar clics. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que supuestamente voló la cabeza de Can Yaman?
Pues bien, las fuentes no siempre confiables apuntan a que la explosión se produjo no por una discusión directa, sino por la forma en que Demet manejó su vida personal y profesional después del éxito de Erkenciskus. Se dice que Can, que supuestamente tenía expectativas sobre la relación, no entendió o no aceptó la decisión. Es de Demet. El hecho de que ella siguiera su camino, sin querer mantener contacto, habría generado cierta frustración y, según algunos, incluso molestia en Can. Y aquí es donde la especulación se vuelve más intensa. Se rumorea que Can, al ver el éxito de Demet y su creciente popularidad, se sintió de alguna manera desplazado, o al menos, no supo cómo manejar la situación. Algunos medios incluso afirmaron que él, en ciertos momentos, se mostraba celoso de la trayectoria de Demet. Obviamente son solo rumores, pero es lo que se ha difundido. Además hay que considerar que Can Yaman, por su personalidad, siempre ha sido muy mediático. Sus declaraciones, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo se analiza con lupa. Y a veces sus palabras o sus acciones han sido mal interpretadas o han generado controversia. Esto, sumado a los rumores sobre su relación con Demet, ha contribuido a crear una imagen un poco complicada. ¿Y qué hay de las declaraciones de los protagonistas? Tanto Demet como Can han hablado, en diferentes ocasiones, sobre su relación. Pero siempre de forma muy cautelosa. Demet, por lo general, ha evitado hablar directamente sobre el tema, limitándose a decir que guarda un buen recuerdo de la serie y que tiene respeto por sus compañeros de trabajo. Can, por su parte, ha sido un poco más ambiguo. En algunas entrevistas ha hablado de la química que existía entre ellos, pero sin entrar en detalles sobre lo que pasó después. En resumen, lo que podemos deducir de todo esto es que la relación entre Demet y Can, que empezó con mucha ilusión y éxito profesional, se fue enfriando con el tiempo. Las diferencias de carácter, las posibles tensiones en el rodaje y, seguramente, las expectativas no cumplidas, llevaron a que tomaran caminos separados. No sabemos si hubo una gran pelea o un conflicto directo. Lo que sí parece claro es que hubo una ruptura, tanto personal como profesional. Y es una lástima, porque la química entre ellos era innegable. Muchos fans soñaban con que fueran pareja en la vida real, pero, como dice el dicho, a veces las cosas no son lo que parecen. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos decir que la explosión, o el fin de su cercanía, parece haber sido el resultado de una combinación de factores, diferencias de personalidad, expectativas no cumplidas y la presión de la fama. Y por supuesto, el hecho de que cada uno tomara rumbos diferentes en su vida. Ahora, para resumir, hemos explorado la supuesta explosión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos revisado sus inicios en Erkenciskus, los rumores de romance, las tensiones en el rodaje y las posteriores separaciones. Hemos analizado los posibles motivos detrás de su distanciamiento, diferencias de personalidad, expectativas no cumplidas y la presión de la fama. Y por supuesto hemos destacado la importancia de tomar toda esta información con pinzas, ya que la verdad absoluta, probablemente, solo la conocen ellos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. A mí personalmente me encanta hablar de estos temas, sobre todo cuando se trata de nuestras queridas novelas turcas. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Si tienen alguna opinión, alguna información extra o simplemente quieren dejar sus comentarios, no duden en hacerlo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que algún día los veremos juntos de nuevo? ¿Qué piensan de la química entre ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.